Presenta Banco República. Disfruta de un verano soñado con beneficios en hotelería y gastronomía. A continuación, Radio Mundo y el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri presentan Maca al aire, una experiencia de encuentros con el arte. Conduce Eliana Requia. Nos sumamos a la transmisión de Radio Mundo y les saludamos una vez más desde el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri en Manantiales y para todo el mundo. Esto es Maca al aire. Mi nombre es Eliana Requia y les acompañamos los miércoles con toda la información cultural del museo, eventos destacados de la zona, entrevistas y conversaciones con Pablo Achugarri. Este es un lugar que se mueve rápido. Acérquense que les contamos un poco de lo que sucedió y va a suceder por acá. Parque de Esculturas y Museo Maca. Como siempre, el Parque de Esculturas los invita de 10 a 20 horas para disfrutar de un espacio que alberga obras de artistas nacionales e internacionales donde conviven el arte y la naturaleza. El Museo Maca abre sus puertas de 12 a 20 horas, donde ya pueden disfrutar de la colección permanente y las exposiciones de verano. Una de ellas, El artista de Bruno Munari. En el próximo bloque vamos a estar conversando con Piero Achugarri sobre esta imperdible muestra que pueden visitar. Estas y todas las actividades son gratuitas y abiertas al público, con el fin de acercar el arte y la cultura a toda la comunidad. Les recordamos que la Fundación Pablo Achugarri se encuentra sobre el kilómetro 4,5 de la Ruta 104 en Manantiales y se puede acceder en transporte público con la línea 5 de Codesa, que hace el recorrido San Carlos-La Barra y cuyos horarios se pueden consultar en la web de la empresa. Road to Arca. El sábado 27 a las 18 horas en la sala de Cine Maca y en el marco de Road to Arca vamos a tener la premier latinoamericana del largometraje Amisachi, dirigido por el artista brasilero Cao Guimarães. Contaremos con la presencia del director de la película para conversar en torno a la proyección. Este verano vuelve para su tercera edición Arca. Mientras esperamos a febrero para las actividades oficiales del festival, vamos entrando en sintonía con una serie de proyecciones los sábados de enero en la sala de cine del museo. Por otra parte, del 29 de enero al 2 de febrero, en alianza con Arca, la Fundación Ama a Moedo anunció una nueva edición de la residencia Faara Sur, que se realizará en Casa Neptuna, en José Ignacio, y tendrá como objetivo trabajar el guión técnico del documental en desarrollo Pax in Lucem, previo a la etapa del rodaje en España. La residencia Faara Sur está destinada a conectar agentes culturales de distintas disciplinas en un encuentro de producción creativa con el fin de incentivar el diálogo latinoamericano. Todas las actividades del festival son con ingreso libre y gratuito y pueden hacer sus reservas a través de Passline. Les invitamos a conocer más sobre Arca en las redes @arcafilmfestival y en su web arcafilmfestival.com. Dúo de piano y oboe. El domingo 28, a las 20 horas, el Maca nos invita con un dúo de piano y oboe de la mano de Matías Ferreira y Federico Curti. Ambos artistas con una rica formación y actividad tanto en el país como en el exterior. Federico Curti desarrolla una importante labor de difusión de música latinoamericana y creación de música nacional en conciertos de cámara y festivales internacionales. Matías Ferreira, radicado en Alemania, mantiene una intensa actividad como solista en recitales, conciertos con orquesta y como músico de cámara. Pueden anotarse a esta actividad de manera gratuita por Passline. Museo Rally. La Fundación Rally es una entidad privada sin fines de lucro, con el principal propósito de promover el conocimiento de la obra de artistas latinoamericanos contemporáneos fuera de su frontera nacional, fundado por el señor Harry Recanati y su esposa, la doctora Martine Recanati. La organización Rally fue la primera en el mundo en la creación de museos en varios países, una política seguida por importantes museos internacionales.
El primero de los 5 fue fundado en Punta del Este en 1988. Hoy, el Museo Rally, además de la muestra permanente y las exposiciones temporales, ofrece una amplia grilla de actividades gratuitas y abiertas al público. Le compartimos alguna de ellas para esta semana. Hoy, miércoles a las 20 horas, nos invitan con la charla Los Enigmas del Arte, a cargo de la licenciada Gabriela Balkey. El sábado 27, a las 17 horas, se realizará el taller de arte para adultos, Mandalas, Conectá con tu ser creativo, coordinado por la docente Marcela Biodondo. Esta actividad es para mayores de 18 años y requiere inscripción previa a contacto museorally.com.uy. Y el próximo miércoles se presenta a las 20 horas el Coro da Capo Ensamble con su espectáculo Entre Quijotes y Lazarillos. Lienzo Bosque. Portal Bosque es un club familiar que combina naturaleza, tecnología y cultura, un nuevo concepto en espacios culturales para toda la familia. El sábado 27, a partir de las 18 horas, invita a toda la comunidad a recorrer el bosque interactuando y observando a los artistas en su proceso creativo. Tendrán su estación de trabajo para pintar sobre bastidores o lienzos suspendidos en los árboles, con su propio lenguaje y en conversación con el territorio, produciendo obras y experiencias especialmente diseñadas para ese día. Es una actividad gratuita y al aire libre, por lo que en caso de tormenta o de lluvia intensa, el evento se suspende. Portal Bosque está en Camino La Guada, 20.000 La Barra. Exposiciones. Naturaleza abstracta. Hasta el 4 de febrero se pueden acercar a ver la exhibición colectiva Abstract Nature en Zipas, Punta del Este. Curada por Manuel Neves, compila artistas contemporáneos europeos, norteamericanos y latinoamericanos. A pesar de tener diferentes orígenes, las obras invocan la tradición de la naturaleza como modelo en el arte abstracto y el arte como la naturaleza de la abstracción, haciendo que esta exhibición sirva para ilustrar la profunda ambigüedad que domina las imágenes y representaciones producidas. Esta galería también tiene sedes en Ginebra y París. Se encuentran manantiales sobre el kilómetro 5 de la Ruta 104. Galería del Paseo. Galería del Paseo desarrolla un programa de actividades orientadas a la promoción de artistas latinoamericanos en la línea de la creación contemporánea. Inicialmente, inaugura en 1998 en el Distrito Histórico de Montevideo. En el año 2004 se traslada a Punta del Este, donde realiza exhibiciones durante todo el año. Además, en el 2013 abre un espacio en Lima, donde incorpora un destacado grupo de artistas peruanos. Hasta el 31 de enero se puede visitar Cinabrio, una exposición de Juan José Cambre, con nuevas pinturas que siguen la línea de la investigación respecto a la abstracción geométrica. Teatro Fernandino. El Club de Teatro Fernandino es una institución teatral de Maldonado, siendo de las más antiguas en vigencia del teatro independiente uruguayo. Fundada el 11 de abril de 1962, como resultado de décadas de labor llevada a cabo por un grupo de profesores y entusiastas de la ciudad, en 1997 inauguran su sala teatral. El teatro se encuentra en 25 de mayo 828, casi 18 de julio, Maldonado, y es en donde este fin de semana se realizarán las últimas funciones de las comedias que acompañaron el espacio en enero. Ambas dirigidas por Patricia Álvarez. Viernes 26 a las 22 horas se presenta Dos tipos solos, con Adrián López y Rafael Magallanes. Una charla entre dos hombres que se desarrolla entre anécdotas, juegos y música. El sábado 27 a las 22 horas pueden acercarse a ver Amor por Cuatro, con Catherine Sosa, Sabrina Torterolo, Adrián Chele López y Rafael Magallanes. Una obra que entre risas plantea la pregunta: ¿cuál de los cuatro sos? Residencia de teatro, documental y monólogo. La Resi es una casa de residencias artísticas en Maldonado que tiene como objetivo estimular el intercambio de artistas interdisciplinarios, locales, nacionales e internacionales. A partir del 27 y por 4 días se va a realizar la residencia guiada por Renata Moreno y Gonzalo San Millán. Dividida en 2 partes, busca la teatralidad a partir de la autoficción y el entrenamiento escénico y tiene como objetivo fusionar la historia personal
con un texto que dialogue con esa biografía, para finalizar con una puesta en escena del material. Para más información, pueden escribir a documento8@gmail.com. Hay descuentos para estudiantes de Teatro de Maldonado. Plaza Artigas. Como es habitual en cada verano, la tradicional Plaza de la Península, ubicada en Avenida Gorlero, entre calles 25 y 23, cuenta con una grilla de propuestas gratuitas para toda la familia. Este fin de semana les espera el viernes 26 a las 22 horas con un recital de música tropical a cargo de La Combinación y el sábado 27 a las 21 horas Carnaval, donde participan conjuntos del departamento con samba, candombe, humoristas y murga. Además, todos los días a partir de las 20 horas pueden acercarse a ver los shows de diversos artistas que ahí se presentan. Las actividades están sujetas a cambios en caso de lluvia. Estos fueron algunos de los destacados de la agenda semanal en Maldonado, pero sin dudas no fue todo. Pueden consultar toda la información de las actividades del MACA en la web y redes del museo. Les recordamos también que encuentran este y todos los programas en la web de radiomundo.uy. Ya pueden mandar mensajes por WhatsApp al +598 92 72 9303 y seguirnos en Instagram en @macalaire para ver más contenidos. El MACA es un faro que convoca desde manantiales a artistas locales e internacionales a habitar este espacio promoviendo el desarrollo y el acceso al arte para toda la comunidad. Es un placer poder compartir desde acá y a través de Radio Mundo con todas y todos ustedes lo que aquí sucede. Les invitamos a quedarse por acá. En el próximo bloque vamos a estar conversando con Piero Achugarri sobre la exposición El artista de Bruno Munari. Enseguida volvemos. Maca al aire, con Pablo Achugarri. Arte y cultura desde Uruguay al mundo. Conduce Eliana Recchia. Maca al aire, con Pablo Achugarri. Una experiencia de encuentros con el arte. Hoy conversamos con Piero Achugarri, anfitrión de la casa, director de la fundación junto con Silvana Nemi y Pablo Achugarri, director también de la Galería Piero Achugarri con sedes en Miami y en Pueblo Garzón, Maldonado. Bienvenido, Piero. Te invitamos a conversar sobre la fascinante exhibición de Bruno Munari, el artista, que se puede visitar acá en el MACA. Antes de comenzar, vamos a hacer una breve reseña sobre Bruno Munari. Nació en Milán en 1907 y falleció en 1998. Fue artista, diseñador gráfico e industrial, escritor, escultor, pintor y docente. Muchos títulos, pero ante todo, un ser sensiblemente creativo, siendo una de sus frases: cuando alguien dice, esto lo sé hacer yo también, quiere decir que lo sabe recrear o de lo contrario, ya lo habría hecho. Bienvenido, Piero. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por esta invitación y por tener la oportunidad de hablar sobre esta gran muestra de Bruno Munari. De alguna forma Bruno en esta muestra nos acerca a su mundo. Fue curado por Marco Meneguzzo, es un crítico de arte muy importante italiano, especializado en el siglo XX. Y bueno, el MACA colaboró con varias instituciones, tuvimos que trabajar con fundaciones y colecciones realmente para juntar esta gran cantidad de obra y poder contar una historia completa y exhaustiva sobre lo que es la obra de Bruno Munari. Son básicamente 6 décadas de obra. Y claro, un artista polifacético como Bruno, hay primera vez expuesta en Uruguay y una de las primeras muestras en Latinoamérica de su obra. Hay que mostrar una suficiente cantidad de obra para realmente poder entrar en su mundo, ¿no? Un mundo que, digamos, juega en muchas series de trabajo. ¿Y cómo viviste vos el proceso de curaduría?
Bueno, Marco fue bastante autónomo al principio, trabajó con Leonardo, que es el director artístico del MACA, y digamos yo tenía un poco un rol de facilitador y supervisor, digamos que veía todos estos mails que pasaban. Es un rol que varias veces me toca tener adentro del MACA. En el sentido que hay muchas cosas que, digamos, pueden funcionar autónomas, pero después hay un momento que se estancan por o una comunicación o una logística o una parte de seguro o algunas cosas específicas y entonces es ahí donde puedo agregar valor, digamos, y hacer que las cosas fluyan, ¿no? Fue la misma situación que en realidad nos pasó con Julio Lepar, el año Ajá. anterior, donde, digamos, con mi padre Silvana tuvimos que tomar algunas decisiones ejecutivas a distancia de días y, claro, en una semana completamente cambiar toda la logística de lo que fue la muestra. Cuánta adrenalina. Llega bastante adrenalina, sí. Pero bueno, viste que yo también, bueno, trabajando con dos equipos, o sea, el equipo del MAC y el equipo de la galería, lo que siempre digo es que hay que planear lo más posible y tener ciertos procesos y uno repitiendo, digamos, el mismo proceso va aprendiendo unos modus, pero al mismo tiempo te vas sorprendiendo de cuánto es diferente cada artista, de cómo trabaja de manera diferente y mismo si vos tenés, digamos, unas líneas guías y unas fechas, después hay como mucha interpretación y bueno, muchos cambios en tiempo en el proceso. Resiliencia absoluta. Bueno, siendo un artista y diseñador, se involucró en todas las expresiones artísticas de su época. ¿Considerás que un ejemplo podría ser la de las esculturas de viaje? ¿Cuál fue su idea para crear estas esculturas? Entonces, tenés, pensando su escultura de viaje, yo creo que conceptualmente para Munari el arte era parte de cada día, ¿no? De su ser, se despertaba y empezaba a hacer arte, se iba a dormir haciendo arte. Entonces, y el arte hacía parte también de lo que era su familia, sus hijos, sus nietos. Entonces, el hecho de pensar en un objeto o en una escultura que sea plegable y que te pueda acompañar, o sea, el mensaje es que el arte te acompañe, Ujú. ¿no? Y después algunas de estas esculturas de viaje, porque hay esculturas de viaje que son claramente, no es tan cómodo viajar con No entran en ellas, un carrión. pero la idea que sí, yo creo que ahí hay una referencia también a lo que es la cultura japonesa, Ujú. el origami, el papel que se pliega y crea en el espacio de la segunda dimensión a la tercera dimensión. Y Munari fue un artista que realmente cuando hablas de dimensiones es un tema que fue importante para él. La segunda dimensión, o sea que dos dimensiones, el plano, se vea dentro de los negativos positivos, donde hay, digamos, sobreposiciones de planos y enfrentamiento de colores. Y después una tercera dimensión es cuando este plano lo vuelve como una escultura de viaje, Ajá. o sea que algo en el espacio en tres dimensiones. Y la idea es sí, que realmente uno podría técnicamente plegar alguna de estas esculturas y viajar con ellas, pero también la idea a nivel conceptual que el arte te acompañe, que esté en tu vida y que esté en tus viajes y que vos te nutras del arte durante tus viajes también. Y curiosamente, dos de las primeras esculturas que tenemos aquí en el parque de la fundación son esculturas de viaje de Bruno Munari, que bueno, son estáticas ahora, pero que técnicamente se pueden plegar también. En esto de la vida cotidiana, que
intervenía, ¿no? Vemos los tenedores, las fotocopias, la intervención en los relojes. ¿Cómo influían en su obra el humor, la curiosidad y la creatividad? Bueno, pensando en él, son esos los adjetivos que me vienen a la cabeza, ¿no? Humor, creatividad, eh, son parte de una persona que siguió explorando el arte como expresión en todas las formas, Ujú. el arte como lenguaje, ¿no? La manera de expresarse, el arte como cultura e identidad también. Entonces, las, las forquetas, ¿se dice? ¿Las cómo? Los tenedores. Los tenedores. Claro, porque Los pasa que te- Piero piensa como en 5 idiomas. Me salió en italiano, forchette. Entonces, los tenedores gesticulantes tienen algo que ver, o sea, tienen que ver en lo que es la cultura italiana, la cultura de sentarse y compartir. Entonces, la comida, que es un momento tan importante para Italia de condivisión, pero al mismo tiempo tienen que ver con la expresión y Ujú. el lenguaje y cómo los italianos hablan con las manos y cómo es parte de lo que es también a nivel evolutivo, ¿no? Entonces, Bruno Marari hizo un libro, hizo muchísimos libros, pero hay un libro que se llama Diccionario de Lengua Italiana, Sí, que es todo de gestos. sí. Entonces, enseguida cuando vi esos tenedores, es como, tiene tanta lectura la obra, cada serie de trabajo de Bruno tiene muchos ángulos, ¿no? De una forma te hace pensar innovación, creación y humor, como Ujú. dijiste. Te hace pensar a una película de Disney también, si le pensás. Entonces, algo que tiene que ver con el niño, la infancia, la creatividad. ¿Vieron la frase que pone mi padre Sí, en la en la entrada, entrada. no? Sí. Entonces, el preservar, el mantener el niño te permite, como artista, de no necesariamente hacer cosas que tengan un sentido todo el tiempo. O Ujú. sea, la innovación también es poder dejar la creatividad libre y pensar que un tenedor se pueda mover, pliegar, gesticular y comunicar. Entonces eso es muy mágico de la obra de Munari. Y de alguna forma tiene que ver, o sea, ¿ves? Entonces tenés la parte, digamos, surrealista, Ajá. un impacto de lo que es el movimiento surrealista sobre su obra, que es antecedente a Munari. Tenés, tenés el niño, la parte mágica, y después tenés la parte cultural italiana de la comida, el compartir, y también la parte de idioma, lenguaje y comunicación. Entonces, todo eso yo leo adentro de esa obra que es tan importante y que fue tan difícil traer porque la fundación que la tiene, digamos, tuvimos hay como, digamos que vos tenés procesos fijos, ¿no? Manera de cómo una institución tiene que transportar y asegurar. Como todo lo Y, protocolar. claro, tenés todo un protocolo, pero dentro de eso cada prestador puede poner sus propias Condiciones. condiciones. Ok. Gracias, iba a decir request y no me salía. Entonces, una de las condiciones para ellos era que cuando se abría la obra tenía que ser en videollamada, Ah. tenía que haber el director de la fundación y ver exactamente cómo cada objeto se posicionaba, digamos, en la base para después ser expuesto. Entonces, como que hubo un micromanagement ahí que fue, digamos, más complejo para nosotros, pero
es como parte del juego y de esa cosa de reinventarse cada vez, ¿no? Divino conocer la cocina de todo esto también, porque uno viene, la ve, la disfruta, pero no sabe todo lo que viene atrás, ¿no? Qué importante conocerlo también. Sí, siempre atrás hay, viste que nosotros somos seres muy visivos y muy intuitivos y cuando uno entra en una muestra de arte, capaz que la media se dicen que por cuadro en un museo son de 3 segundos, entonces uno llega, recorre, hay 200 objetos, bueno, 200 por 3 segundos, ahí tenés la cantidad de tiempo que le das a una muestra, ¿no? Pero la producción de una muestra es mucho trabajo, son muchas horas, muchos meses, muchos emails y bueno, nunca se llega realmente a transmitir todo el trabajo que está detrás, pero me parece muy importante y fue una lección del MACA desde el comienzo, que vino por mi padre, de hecho, que cada muestra tiene su libro, entonces Ujú. de alguna forma queda la memoria y queda ese material, el registro de lo que es esa exhibición que realmente, mismo si uno hace una exhibición larga de 3 4 o 5 meses, todo es muy temporal, ¿no? Y es muy efímero. Efímero, total. Entrando en el mundo de los niños y Munari, él creó el primer laboratorio y dijo, conservar el espíritu de la infancia dentro de uno para toda la vida significa conservar la curiosidad de conocer, el placer de comprender, el deseo de comunicar. A la vez, Joaquín Torres García, cuya obra podemos también visitar acá en el MACA, diseñó juguetes y valoraba lo lúdico. ¿Hubo una decisión curatorial en unir a estos dos artistas de ese lugar o da casualidad? Yo creo que fue una mágica casualidad, Coincidencia. sí, 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 totalmente. O sea, Munari, siempre hay, viste que hay, yo siempre digo que hay una parte de lo que es suerte, coincidencia Ujú. y casualidad positiva en todo. Y no iban a ser juntas. O sea, Munari iba a ser para anteriormente y después decidimos que era una muestra tan importante que íbamos a moverla para la temporada. Y siempre tenés como un mapeo de lo que va a ser una muestra cerca de otra, pero no creo que fue algo que fue totalmente premeditado, Ujú. ¿no? Sí queríamos de alguna forma poder mostrar 3 momentos de la historia de arte y sobre todo con Torres García que tenés obra, digamos, la historia del siglo XX, digamos, a nivel artístico, un acontecimiento muy importante que, digamos, quiebra el siglo en dos es la Segunda Guerra Mundial. Sí. Entonces vos tenés todo lo que es pre-war, ¿no? Que también definido como arte moderno, o Sí. sea, desde el 1900 hasta el 45, y luego del 45 en adelante. En teoría antes era contemporáneo, hasta que después ahora algunos críticos empiezan a poner el contemporáneo, digamos, de los años 70, 80 en adelante. O sea que tenés moderno, post-war, nació esa interpretación que algunos dicen post-war, y luego de ahí El contemporáneo. contemporáneo. Entonces, en realidad en esta temporada del MACA tenemos los 3 momentos de la historia del siglo XX más lo contemporáneo. O sea, Torre García con obras hasta el 48, digamos, y después Munari, que realmente las primerísimas son concebidas en los años 30, pero en realidad toda la muestra es, digamos, de los 30 hasta los 90, o sea que todo el post-war, y luego con Adam Jeppesen fue todo especialmente creado en el 2023, o sea que 3 momentos, un siglo de arte, ¿no? Es un poco lo que se logró este año con las 3 muestras. Él decía ser un revolucionario silencioso. ¿Qué te resulta más revolucionario de su obra o de su vida? Entonces, si él fue un gran revolucionario desde el comienzo, cuando el libro habla en un momento también de lo que es las influencias sobre su obra y un poco el comienzo, y uno de los puntos que un poco menciona también es
el apegarse al futurismo, ¿no? Y si vemos al futurismo como movimiento, fue totalmente revolucionario, totalmente disruptivo en el contexto italiano, donde hay tanta cultura y tanto pasado, ¿no? Y donde claramente influye después a mirar hacia atrás y seguir como profundizando todo lo que uno puede descubrir del pasado de Italia, pero de alguna forma te enfoca en esa dirección en vez que hacia adelante, hacia el futuro. Entonces, de ahí nace su aspecto revolucionario, ¿no? De la influencia del futurismo y de mirar hacia adelante. Si pensamos también a la máquina inútil, ¿no? Las máquinas inútiles, el hecho de mirar hacia una máquina que produce, que tiene un objetivo, que automatiza y que se sigue, o sea, la máquina se puede seguir refinando y perfeccionando y puede seguir produciendo. La máquina no descansa, no duerme, no es humana, ¿no? Pero al mismo tiempo le pone el adjetivo inútil. Entonces es una máquina que no tiene la función. Y eso es muy importante, el adjetivo inútil, porque Bruno Munari fue un artista increíble y digamos que abarcó tantas disciplinas y tantos ángulos a nivel intelectual, pero al mismo tiempo nunca se posicionó como los artistas más importantes a nivel de mercado en Italia, ¿no? Y ese posicionamiento no vino, o sea, Burri, Fontana, son artistas que marcaron $1.000.000 o $2.000.000 o $5.000.000 en subasta. Son números que nunca llegó Munari a esos valores. ¿Y por qué quiero hablar de todo eso? Porque Munari quería que el arte fuese para todos. Y por eso que tanto enfoque en lo que es el diseño, tanto enfoque en lo que son la producción de libros, pedagogía. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el diseño y el arte? Y que el arte en realidad no tiene una utilidad. Entonces, por eso vuelvo a la palabra máquina inútil, ¿no? La utilidad, vos le quitas la utilidad a un objeto, pero de alguna forma ese mismo objeto, y es muy duchampiano, muy de Duchamp, ¿no? Ya tiene que tener otra función. Entonces, si el vaso ya no sirve más para llenarlo de líquido, ya no es un objeto, pero conceptualmente te puede permitir de explorar todo el significado que puede tener. Entonces, él siempre estuvo un poco entre lo que es funcional y disfuncional. Y por eso que las máquinas inútiles son tan importantes en la obra de él. Me fui por las ramas muchísimo, pero es tan interesante que uno se va metiendo. Súper interesante, o sea, y conocer más, profundizar. Esa era nuestra idea de hoy contigo. Sí, y bueno, al final, digamos, toda la obra es como un ser indivisible, ¿no? De lo que es su vida y todo lo que hizo a nivel artístico y cómo va evolucionando mano a mano, digamos, en toda su vida. Él estuvo creando hasta los últimos de sus días, entonces fue un creador por 6 décadas, que es algo increíble. Para finalizar, nos gustaría que eligieras a alguien a quien te gustaría invitar a recorrer la muestra de Munari. Pero no tenés límites ni de tiempo ni de espacio. ¿A quién Piero Achugarri le gustaría invitarlo? Yo invitaría a Leonardo da Vinci. Fascinante. A verla, es como diciendo, sí. Hola, te quiero presentar Munari
Y estoy seguro que Munari te conoce, pero tú no lo conoces y me encantaría que lo conocieras. Seguro se llevan muy bien. Seguramente. Me encanta. Muchas gracias, Piero, por tu tiempo y por todo lo que nos venís a contar. Muchas gracias. Me encantó, muchísimas gracias. Bueno, ahora nos vamos a cruzar el Parque del Maca para conversar con nuestro otro anfitrión, Pablo Achugarri. Maca al aire. Desde el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri al mundo. Maca al aire. Con Pablo Achugarri. Arte y cultura desde Uruguay al mundo. Conduce Eliana Recchia. Buenas tardes. Bien. ¿Cómo estás vos? Bien. ¿Cómo viene tu día? Viene bien. Habla acá al Con micrófono. con aire, con viento, un cielo celeste y bueno, con ganas de trabajar y de que pasen cosas. Contemplando, ¿ya estás casi terminando? No, queda un rato. Esta sí, pero hace días que digo que hoy la termino y no la termino. ¿Qué te lleva a no terminar todavía? No, hay partes que todavía las estoy definiendo, entonces hay también la idea de la proporción, que es muy importante en la obra. Entonces, a veces es como el peluquero cuando empieza a cortar Sí. y le queda algún pelito ahí y lo va cortando. Bueno, esto es lo mismo, Entras en los detalles. en los detalles. Recién estuvimos charlando con Piero Achugarri. ¿Lo conoces? De nombre. Bueno, estuvimos hablando sobre la muestra de Munari y quería arrancar con una frase que decía Picasso sobre Munari. Decía que era el Leonardo da Vinci de su época. ¿Cómo fue para vos ver esta muestra tan representativa de su trayectoria? Bueno, digamos, empecemos un paso atrás. Yo viviendo en Italia hace muchos años, empecé a conocer el trabajo de él. Me acuerdo que había una galería italiana que hacía mucha presencia en ferias internacionales y siempre llevaba obra de Munari y obra mía. Entonces lo aprendí a querer y a conocer ya hace muchos años. Y después fui coleccionando también su obra, porque es un artista que estimo mucho. Entonces, bueno, yo propuse que se hiciera la muestra en el MACA, porque es un artista, digamos, que cubre un gran espectro creativo, o sea, desde la pintura, la escultura, el design, pedagogo, etcétera. Entonces, es un personaje muy importante para que se conozca en nuestro país. ¿Considerás que había una relación entre Joaquín Torres García y Munari, más que nada sobre el aspecto lúdico? Bueno, digamos que se ocuparon del aspecto lúdico. No creo que se hayan conocido, que se hayan frecuentado y por lo tanto comunicado entre ellos, pero sí los dos se ocuparon de ese aspecto tan importante. Un artista como él que usó cuanta herramienta tenía a mano, desde lo más básico hasta lo más moderno de su época, como fue la fotocopiadora. ¿Te imaginas a alguien así en esta época? Sí, obviamente, en cada época hay creadores que se avalen también de la última tecnología, así que quién sabe cuántos están haciendo experimentos con la inteligencia artificial, Sí. con bueno, con todas las últimas tecnologías. Es normal y es interesante porque el ser humano es muy curioso, entonces quiere siempre acercarse a lo que tiene, a descubrir lo que está a su alcance y lo que está más allá de su alcance. ¿Te parece relevante la distinción entre artista-diseñador en el caso de Munari? Sí, pienso que sí, porque el diseño, también el diseño es tan importante en Italia, ¿no? Es cuna de diseñadores, pero a veces el diseño tiene una funcionalidad.
Entonces, lo que separa el arte de otras disciplinas cercanas es que el arte no tiene una funcionalidad. La arquitectura, que también es un arte, pero tiene una funcionalidad. Tienes que hacer habitar al ser humano dentro, hacerla convivir en la propia arquitectura. El arte es más libre en ese sentido. Es el artista que tiene que buscar su camino y luego el ser humano se va acercando. ¿Qué presencia tiene hoy Munari en Italia con respecto a su obra, los libros, los juguetes en la infancia? Sí, mucha. Munari se estudia muchísimo en Italia y él fue, por ejemplo, también digamos, uno de los protagonistas del arte programada. Por algo, esas series tan importantes que veíamos, ¿no? La curva di Peano y la negativo positivo. O sea, él experimentó en muchos caminos y yo creo que aún ahora tiene una gran vigencia en todo lo que fue su mundo. Munari decía ser un revolucionario silencioso. ¿Qué te resulta más revolucionario entre su obra y su vida? Bueno, diría que la obra de él, por ejemplo, él revoluciona también con el movimiento que ya estaba siendo estudiado y muy conocido por Calder, el movimiento en la escultura, en la obra misma, pero también esto del negativo positivo que elimina lo que es el sujeto y lo que es el fondo. Ya no se sabe qué es el negativo y qué es el positivo, quién es el protagonista, digamos, y quién es el fondo que lo recibe. En fin, son todos conceptos, digamos, podríamos decir revolucionarios. Y el silencio también es parte de la revolución. Fue precursor del arte cinético. ¿En qué medida estas obras involucran al público? Bueno, el arte cinético es el arte en movimiento o que vive con el movimiento del espectador. O sea, uno se mueve y empieza a ver la obra en modo diferente, porque hay ciertas cosas que se mueven y entonces la percepción es diferente. O sea, que están previstas para una participación, digamos, un movimiento también del espectador. ¿Qué otro artista de arte cinético nos recomendarías? Bueno, los grandes colosos son sobre todo Jesús Rafael Soto y Cruz Diez. Son dos artistas que yo tuve la suerte de conocer, los dos venezolanos, pero que vivieron casi toda su aventura artística en París, alrededor de la Galería Denis René. Y bueno, fueron dos grandes colosos del arte cinético. Vamos a meternos en el mundo de la música y en el mundo adentro del MACA, en donde vamos a tener un concierto de piano y oboe a cargo de Matías Ferreira y Federico Curti. ¿Cómo te llevas con la música? ¿Tienes alguna preferencia, algún género que más te guste? A mí me gusta toda la música, o sea, todos los géneros. O sea, desde la música clásica, donde Chopin o Van Gogh, me sale la pintura, o Beethoven, por ejemplo, o Vivaldi, o bueno, cuántos ejemplos uno puede decir, hasta la música contemporánea, hasta la música de los pájaros, que es la que más escucho últimamente. Sabemos que tu trabajo es de mucho ruido, ¿no? No es que puedas trabajar y escuchar música. ¿Hay algún momento en tu día en el que vos te pongas a escuchar música? Bueno, tal vez cuando la música se hace en el MACA, entonces es más fácil venir a presenciar uno de los tantos conciertos que se ofrecen acá en el MACA. Si tuvieras que elegir una banda sonora para tu vida, para describir tu vida, ¿qué música no puede faltar?
banda, estamos ya hablando de bandas, bueno, no sé, yo pienso mucho en solistas, ¿no? En Cat Stevens, por ejemplo. No sé, pienso más en los solistas que en las bandas, ¿no? Bueno, pero compondrían la banda sonora de tu vida. Podés elegir varios, porque una banda sonora involucra a Sí. muchos. Lucho Dalla, por ejemplo. Grandes músicos. No sé, hay tantos que es difícil seleccionar uno en específico o pocos en específico. ¿Y cuando eras joven tenías una banda favorita? Sí, los Creedence, por ejemplo. Creedence. Después, ¿qué otra? Bueno, un poco los Rolling Stones, pero menos los Creedence o Deep Purple o... Bueno, ya ni me acuerdo los nombres. Me gustan tus preferencias musicales. ¿Y alguna mujer? Bueno, Aretha Franklin, Tina Turner. No sé, estos nombres que me vienen ahora como un flash. Diversa tu banda sonora. Me Sí. gusta. Sí, Bueno, muy inclusiva de géneros. diferentes, de géneros y de tipos de Épocas. música, épocas. Me gusta. Bueno, Pablo, muchas gracias por recibirnos nuevamente acá en tu taller y les invitamos a que venga el público a seguir conociendo sobre el maca. Bueno, bienvenidos todos. Gracias. Hasta pronto. Maca al aire con Pablo Achugarri. Repite miércoles a las 22 en Radio Mundo 1170 AM. Conducción, Eliana Recchia. Dirección, Sebastián Bednaric. Guiones y asistencia de dirección, Georgina Giribaldi y Mariana Rantica. Producción ejecutiva, Laura Penas. Producción, Mariana López. Investigación, Mariela Cartelone. Sonido, Krishna de la Valle. Cámaras, Cristian Altés y Marcos Rodríguez. Archivo de video, Sur Creativa, Lorena Larriestra, Nicolás Vidal, Juaco González. Edición, Cristian Altés y Marcos Rodríguez. Locución, Bruno Carballo. Operador de radio, Oscar Romero. Operador de video, Felipe Penadez. Formato, Sebastián Bednaric. Coordinación, Bruno Carballo. Es una realización de En Perspectiva Producciones y MACA, Museo de Arte Contemporáneo Achugarri.